pero vamos a tratar de hacerlo en el tiempo adecuado. Pues bien, vamos a hablar sobre lo que son las terapias génicas y de precisión en lo que se llaman las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Nosotros cuando hablamos de epilepsia, tenemos que definir la epilepsia como una entidad en la cual el paciente presenta crisis convulsivas sin ningún evento que desencadene la crisis. Por ejemplo, una convulsión por fiebre ya es una convulsión febril, no es una epilepsia. Un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, convulsiona inmediatamente, no es una epilepsia, sino una convulsión secundaria o aguda a un evento. En el paciente que tiene epilepsia no tenemos una causa o un evento mayor que nos desencadene las crisis. Aproximadamente del 3 al 5% de la población padece de epilepsia. Si nosotros calculamos eso en República Dominicana, estaríamos hablando de que alrededor tenemos 11 millones de personas mal contados. Estamos hablando que tenemos de 300,000 a 500,000 personas que viven con epilepsia y más de la mitad de ellos están en la edad pediátrica. A nivel mundial tenemos alrededor de más de 50 millones de personas afectadas con la epilepsia y representa un 0.5% de la carga mundial de la enfermedad. Nosotros siempre tratamos de mantenernos actualizando lo que son las diferentes clasificaciones, tanto de epilepsia como de crisis epilépticas y de síndromes epilépticos. Y la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, es el organismo en el cual nos ayuda a mantenernos cada vez hablando el mismo idioma. ¿Por qué? Porque es importante cuando hacemos las publicaciones científicas que podamos hablar de la misma manera y poder identificar cada uno de los diferentes tipos de epilepsia y crisis. Nosotros tenemos crisis epilépticas que pueden ser de inicio focal, que se inicia en una zona del cerebro, o puede ser generalizada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y tenemos de origen desconocido que no sabemos si es focal o generalizada. Y entonces, a partir de ahí, pues pasamos a tener lo que son ya los diferentes tipos de epilepsia, que van a ser epilepsias de origen focal, epilepsia de origen generalizado o epilepsias de origen desconocidos. Y ya posteriormente, cuando le hacemos los estudios de imágenes, resonancia, tomografía, PET, SPET, o le hacemos también el electroencefalograma, pues ya podemos integrar lo que son los diferentes síndromes epilépticos. Entonces, cuando ya pasamos a lo que es la clasificación de lo que es la crisis, pues igualmente tenemos crisis que son de inicio focal, pero esas crisis de inicio focal ya estamos hablando del síntoma, es decir, de la convulsión. En esas crisis de inicio focal vamos a tener las que son con preservación del estado de conciencia y las que son sin preservación del estado de conciencia. Las que son de origen generalizado, como ya les mencioné, el origen es completo a nivel del cerebro, pero también tenemos de inicio desconocido. Pero hay otra clasificación, que es la que son no clasificadas. ¿Por qué? Porque no sabemos si fue de inicio focal o no sabemos que es de inicio generalizado, pero no hubo ninguna persona que evidenció la crisis y solamente encontramos al paciente desmayado o con alteración del estado de conciencia. Entonces, hablando del tema que nos ocupa, que son las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, estas tienen una particularidad en la cual vamos a ver que el paciente tiene las descargas epilépticas en el electroencefalograma o tiene las convulsiones epilépticas y además de eso, cuando inicia la presentación de la enfermedad, el paciente tiene un enlentecimiento en el desarrollo o una regresión del desarrollo. Y esto puede ocurrir en el momento que aparecen las descargas epilépticas y aún el paciente no teniendo las crisis. Entonces es muy importante para nosotros ver que cuando un niño tiene un retraso o una regresión del desarrollo, hacerle un estudio de electroencefalografía, porque eso nos puede ayudar mucho a identificar temprano este tipo de condición. Y además la etiología
tanto de las descargas epilépticas como la regresión del desarrollo es la misma. Y eso es lo que integra el síndrome o la definición de encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Y volviendo a las clasificaciones, pues aquí nosotros las tenemos, y son las que empiezan más temprano en la edad pediátrica. Aquí tenemos esta gráfica donde estamos viendo que estas encefalopatías epilépticas pueden empezar tan temprano como desde el mes de vida o antes de los 28 días. Y así la vamos viendo. Así vamos viendo cómo en el transcurso de la edad vamos a ir viendo la presentación de cada una de ellas, que pueden ser de causa estructural por una lesión a nivel del cerebro, pueden ser de causa genética o también de causa inmunológica. Entonces, estas epilepsias o encefalopatías epilépticas y el desarrollo son epilepsias en realidad raras, pero que son resistentes a fármacos. De ahí es la importancia de nosotros diagnosticarla temprano y también que van a impactar el neurodesarrollo de nuestros niños. Gracias a lo que es la nueva generación de la secuenciación en genética, nosotros hemos podido relacionar más de 900 genes relacionados a este tipo de encefalopatía epiléptica. Y la medicina de precisión, que es de lo que vamos a hablar, ofrece muchas esperanzas con fármacos que anteriormente utilizábamos y ya lo habíamos y que lo dejábamos de utilizar, y con estas entidades hemos visto que pueden funcionar en estos pacientes, y también a través de terapias génicas. Se la quise poner esta diapositiva porque existe esta página para epilepsia que se llama Gene for Epilepsy, en el cual se está actualizando casi todos los días los diferentes nuevos genes que aparecen asociados a epilepsia. Aquí tenemos la cantidad de genes que también se han encontrado en el transcurso del tiempo. Fíjense que desde los 90 estamos investigando la causa genética y ya llevamos alrededor de 900 a 1000 genes estudiados ya que se relacionan con cualquier tipo de epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Básicamente el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de genes relacionados con epilepsia, y eso nos ha llevado a tener nuevas etiologías y a tratar de buscar nuevos tratamientos. Aquí tenemos también en esta gráfica, simplemente para que ustedes vean todos los genes que se han asociado con los diferentes tipos de epilepsia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tratar de identificar cuando nosotros estamos buscando la parte genética en cuanto a lo que es la etiología de la epilepsia? Determinar si hay una mutación a nivel de lo que son los canales iónicos, a ver si hay alguna desregulación a nivel de lo que es la transcripción y la epigenética, identificar si hay alguna vía metabólica o mitocondrial implicada en este proceso. Entonces, un diagnóstico de precisión nos va a llevar a un tratamiento de precisión. Sí, la respuesta es sí a esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar que el paciente tiene una malformación cortical, podemos operar a ese paciente y el paciente puede quedar libre de crisis y por ende curado de la epilepsia. Entonces, de acuerdo a la etiología, nosotros vamos a tener que podemos operar a ese paciente, ponerle una terapia de suplementación o una terapia genética, o identificar también, de acuerdo a la mutación genética, qué medicamento es el adecuado para ese tipo de paciente y qué medicamento no debemos utilizar. También cuando lo orientamos a lo que es la fisiopatología, pues las canalopatías y las vías genéticas también nos orientan en lo que es esta terapia de precisión. Entonces, el avance en lo que es la genética molecular, la secuenciación, la nueva generación y la medicina de precisión han venido a transformar todo lo que es la terapia, no solamente en epilepsia, sino también en todas las otras enfermedades. En oncología, como vimos ayer, se utiliza mucho también lo que es la terapia genética. Anteriormente, nuestro punto en el manejo era
identificar la epilepsia y ponerle un tratamiento sintomático, es decir, control de crisis. Ya ahora nuestro objetivo va dirigido básicamente a lo que es la curación de esos pacientes. ¿A través de qué? Del desarrollo de terapias génicas, de oligonucleótidos antisentido que están muy en boga y muy en desarrollo actualmente. Entonces, ¿qué busca la medicina de precisión? La medicina de precisión busca individualizar ese tratamiento de acuerdo al perfil que tiene nuestro paciente en cuanto a lo que es la genética, la parte molecular y también las características clínicas que tiene ese paciente, con el objetivo de obtener un control tanto de las crisis y modificar lo que es la evolución natural de esa enfermedad que pudiera llevar al niño a tener una alteración en su desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué tenemos que seleccionar? Bueno, identificar la etiología genética, mecanismo fisiopatológico, fenotipo electroclínico, es decir, las crisis que tiene el paciente con las descargas en el electroencefalograma, buscar los biomarcadores moleculares y el perfil farmacogenético. Y este enfoque pues, nos va a ayudar ¿a qué? A evitar tratamientos que pueden ser perjudiciales, seleccionar terapias que son dirigidas, predecir lo que es ya la respuesta terapéutica o farmacológica e individualizar la dosis y el seguimiento de nuestros pacientes. Aquí tenemos ejemplos en cuanto a lo que son las encefalopatías genéticas que se han encontrado el gen y que se ha encontrado el tratamiento. Yo solamente les voy a hacer mención de dos, que es el síndrome de Dravet. Entonces, ustedes se recuerdan que hace unos años atrás había una niña que vivía en Estados Unidos de nombre Charlotte. De ahí sale todo lo que es el uso del cannabis. Esta niña tenía un síndrome de Dravet. Convulsionaba alrededor de 300 veces por día. Este gen es el gen causante de esa entidad y se han asociado estos medicamentos que mejoran o controlan lo que es las convulsiones, pero muy importante que evitar los medicamentos que son bloqueadores de los canales de sodio, porque empeoran las crisis. Y la otra patología que les quiero mencionar es el déficit de GLUT1. Este gen que codifica para esa entidad lo que hace es que evita la entrada de glucosa, o mejor dicho, el transporte de glucosa a nivel del cerebro. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Medicamentos no hay. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos dieta cetogénica, con un control muy bueno de lo que son las crisis. Aquí tenemos otro grupo de entidades que ya se han descubierto o se han asociado los genes y los tratamientos identificados para este tipo de particular enfermedad. Muy bien, le quise traer un casito clínico. Este paciente que llegó conmigo a la edad de 8 años y tenía crisis desde los 3 meses. Eran crisis tónicas, crisis generalizadas y en principio la hacía mensual, pero posteriormente la niña se fue deteriorando en su desarrollo psicomotor y en el aumento de la cantidad de crisis. Hacia los 36 meses, la niña llevaba muchas hospitalizaciones frecuentes, había utilizado varios anticonvulsivantes. En principio, cuando se estudió, sus estudios fueron normales y cuando nosotros la vimos, pues decidimos repetir nuevamente las investigaciones. ¿Y qué pasó con esta chiquita? Oh, sorpresa. Tenía una epilepsia genética que no se diagnosticó temprano. Entonces, se le pone el tratamiento recomendado para ese tipo de alteración genética y la niña se controla de las crisis. Pero recuerde que es una niña que lleva 8 años haciendo crisis, tuvo una alteración de su neurodesarrollo y actualmente esa niña permanece sin caminar, es no verbal, pero sí es interactiva. Tú notas que ella interactúa con el paciente, con la persona. ¿Y qué hubiera pasado si esa niña se hubiera diagnosticado temprano, cuando era bebé, antes del año? Tal vez hubiéramos podido impedir una regresión tan importante o una detención importante de lo que fue su neurodesarrollo. Eso es algo para lo cual tenemos que seguir investigando. Algo importante también que no podemos dejar de hablar es la farmacogenómica. La farmacogenómica es lo que nos va a ayudar
a ver la respuesta farmacológica de un paciente. Entonces, tenemos identificado que estas entidades pueden asociarse a un síndrome de Stevens-Johnson cuando el paciente utiliza la carbamazepina. Los que son, otras pueden ser pues, alteración a nivel de lo que es el metabolismo de la fenitoína, y lo que es el ABCB1 puede estar relacionado con la farmacoresistencia, es decir, en la resistencia a los fármacos, y entonces ya nosotros podemos hablar un poquito mejor del pronóstico con lo que son nuestros pacientes. ¿Qué herramientas diagnósticas nosotros tenemos? Todas estas que están aquí. Yo particularmente utilizo el panel de epilepsia o de cualquier otra entidad. Por ejemplo, puede ser de neuromuscular, dependiendo obviamente del paciente, es menos costoso, o también utilizamos lo que es el exoma completo. Y ya de ahí, pues, cuando necesitamos continuar con lo que es el proceso de investigación, pues entonces ya eso lo hacemos con ayuda de la parte de genética. ¿En quiénes están recomendados los estudios genéticos? Según mi recomendación, a todo paciente que tiene epilepsia debemos hacerle una prueba genética, tratando de identificar el gen. Pero las guías lo que nos dicen es que cuando tenemos una epilepsia inexplicable, o si le hacemos un microarray y sale negativo, entonces podemos pasar al exoma o al genoma, y cuando tenemos un panel multigen que también nos da negativo, pues entonces podemos pasar a lo que es el exoma. ¿Cuáles son los nuevos horizontes? Bueno, lo que es el uso de oligonucleótidos antisentido, que es lo que se está trabajando ahora en casi todas las que son las enfermedades. Y aquí nosotros tenemos 3 estudios donde se han visto buenos resultados. El más importante, que va más avanzado, que ya va en etapa 3, es el Zorevunersen, que está indicado, o sea, está específicamente utilizándose para lo que tienen las alteraciones del SCN1A que afecta a las personas que tienen Dravet. Y se han visto muy buenos resultados. ¿Cuáles son las desventajas que pudieran tener o los desafíos que tienen estas terapias que son de muy alto costo? Y también plantean lo que es la desigualdad, porque no todo el mundo va a tener acceso a este tipo de tratamiento. Tenemos avances muy prometedores con relación a estas terapias, pero todavía tenemos muchas limitaciones. ¿Cuáles son las líneas futuras de investigación? Pues terapias personalizadas ultraespecíficas, edición epigenética reversible, vectores virales más seguros, biomarcadores predictivos, inteligencia artificial, terapias combinadas, génicas y farmacológicas, y la integración de la neurogenética, la bioinformática, la biotecnología, probablemente va a definir o redefinir lo que es el tratamiento en estos pacientes con epilepsias genéticas y del neurodesarrollo. Ya para finalizar, pues bueno, las terapias génicas y la medicina de precisión representan una transformación paradigmática en lo que es el abordaje de las epilepsias y las encefalopatías del desarrollo. La identificación de estos mecanismos moleculares específicos han permitido desarrollar nuevos tratamientos y tratamientos dirigidos más allá de lo que es el control sintomático, que ya podemos empezar a tratar de hablar de lo que es la cura de la enfermedad, porque anteriormente hablábamos de que la epilepsia no se cura. Aunque muchas estrategias permanecen en fases experimentales, los resultados han sido muy prometedores. Y el futuro de la epileptología probablemente estará marcado por tratamientos individualizados en perfiles genéticos y moleculares. Y la implementación clínica requiere una evaluación muy rigurosa de lo que es la eficacia, la seguridad, costo, efectividad y lo que son las consideraciones éticas, que eso es muy importante, y especialmente en población pediátrica, porque los estudios que se hacen normalmente se hacen en adultos y posteriormente se extrapolan a lo que es el niño. Y por eso, en cuanto a efectos secundarios, eficacia de estas terapias, pues todavía está un poquito en discusión. Pues muchísimas gracias por su atención.